Hola, ¿cómo están? En los episodios anteriores hablamos de inclusión y de diversidad en el aula. Hablamos de estudiantes, de docentes, de realidades que muchas veces no se ven. Pero hoy vamos a correr un poquito el foco. Porque hay una pregunta que aparece siempre, aunque a veces se diga en voz baja. ¿La inclusión solo depende de la escuela y su voluntad, también de la voluntad del docente, y si se quiere del conjunto de la comunidad educativa? O también tenemos que pensar, ¿qué rol juega el Estado cuando hablamos de educación inclusiva? Si uno mira las leyes, los documentos oficiales, los discursos públicos, la inclusión parecía estar garantizada. Estamos hablando no necesariamente de la actualidad, o al menos a nivel oficial en lo nacional. Pero sin embargo lo escrito está allí. Hay marcos normativos, hay resoluciones, hay programas. El problema aparece cuando bajamos al territorio. Escuelas que no tienen gabinetes, equipos interdisciplinarios que no alcanzan, docentes que esperan meses o hasta años un acompañamiento. La inclusión existe en los papeles, pero muchas veces no llega de resultados o recursos concretos. Y acá es donde se genera la brecha tan peligrosa entre lo que se promete y lo que realmente se puede, o digamos también se quiere hacer. Hay algo que se repite mucho en educación, las consignas, y esto ya lo venimos hablando también. Hay que incluir, hay que acompañar trayectorias, hay que personalizar. Todo eso es cierto. El problema es cuando se convierte en un mandato sin respaldo. Porque decir hay que, sin decir cómo ni con qué, es trasladar la responsabilidad hacia abajo, llegando hasta el aula específicamente. Y así la inclusión deja de ser una política pública para transformarse en un esfuerzo individual. Eso no es inclusión, eso es desigualdad institucionalizada. Hay que decirlo así, con todas las letras. Cuando el Estado se corre, alguien ocupa ese lugar. Muchas veces ese alguien es el propio docente, como dije antes. El docente que cura, el que adapta, el que contiene, el que gestiona conflictos sociales, emocionales, familiares, y podemos enumerar un largo etcétera. Pero el docente, por más que a veces tenga que simular ciertas características de esos roles, no es psicólogo, no es trabajador social, no es terapeuta. Puede acompañar, sí, pero no puede reemplazar políticas públicas. Cuando el sistema descansa en el heroísmo docente, lo que hace es simplemente precarizar o naturalizar, mejor dicho, la precarización de su tarea y de la tarea educativa en general. Hablar del rol del Estado no es ideológico en el sentido partidario, es profundamente pedagógico. La inclusión real necesita inversión sostenida, la formación docente continua, equipos en la escuela, tiempo institucional para trabajar en serio, no quedarnos en reglamentos, discursos, leyes, buenas intenciones en las declaraciones, de frases y consignas, y después en lo real, en el aula, en la escuela, como decíamos, vemos la desinversión o falta de ella, vemos que no hay formación continua en lo que tiene que ver exclusivamente con la inclusión, los equipos interdisciplinarios que tanto hablamos y muchas veces no se ven. Sin esto, la inclusión corre el riesgo de convertirse justamente en lo que yo decía antes, un discurso vacío. Y lo más grave, termina generando frustraciones quienes realmente creen y creemos en ella. Entonces la pregunta no es solo si queremos una educación inclusiva, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a sostenerla con políticas reales? Porque esto no puede depender del azar, ni de la escuela que puede, ni del docente que pone el cuerpo. En el próximo episodio vamos a hablar de algo que atraviesa esto. El cansancio docente, la sobrecarga
el desgaste emocional. Gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Rodrigo Jiménez, soy periodista, también soy docente. Nos encontramos en el próximo episodio de Educación e Inclusión.